Hola, estimados estudiantes. Hoy comenzaremos con el apartado de la función de utilidad. En esta clase vamos a entender y definir qué es la función de utilidad. Vamos a definir ciertas propiedades deseables de esta función de utilidad y lo importante también algunas eh, deseabilidad o propiedades deseables con respecto a las preferencias. ¿Para qué son todas estas propiedades deseables? Estas propiedades deseables nos permiten eh, a través de estas propiedades deseables podemos, esa es la palabra correcta, podemos demostrar la existencia de esta función de utilidad. Ahora, estas propiedades deseables son propiedades que no se hacen de manera arbitraria, sino que también cumplen con ciertas características y sin duda alguna pueden haber circunstancias en donde estas propiedades no ocurran, pero en la mayoría de las situaciones estas propiedades deseables sí ocurren porque tienen cierta lógica y porque tienen ciertas características que pueden llamarse de propiedades que pueden ser satisfechas desde el punto de vista general. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar durante este apartado. Primero, partamos por la definición de una función de utilidad. La función de utilidad como definición es una función que la vamos a denotar por U. ¿Qué permite hacer esta función U? La permite la función U transformar del espacio de bienes de alternativas o de canastas alternativas o set alternativas que le llamamos nosotros la clase pasada, en la clase de preferencia le llamábamos X mayúscula a este conjunto de alternativas que podía tener el individuo. Transformamos ese espacio de alternativas, la transformamos a un número real. Es como si usted tomara un espejo y llegase la luz, por ejemplo, y transforma el espacio de la luz a un espacio de un otro individuo. O lo que le llamamos también puede ser el caso de lo hiperplano o los espacios de 3 dimensiones, en donde usted pasa una dimensión y la puede transformar a una dimensión o pasa por un espacio de 3 dimensiones y lo puede transformar en el espacio de una dimensión. Lo que intentamos es para cada set de alternativas tener un reflejo en el espacio de los reales. ¿Sí? Y cuando hablo del espacio de los reales, estoy hablando del espacio de los números reales. ¿Sí? Y ese espacio de números reales debe ser representativo o va a representar la relación de preferencias si para todo X e Y se cumple la siguiente propiedad. Que si X decimos nosotros, ¿y qué estamos diciendo? Estamos en el espacio de alternativas. Estamos en el espacio de alternativas. Si en el espacio de alternativas nosotros decimos que X es al menos tan preferido a Y, ¿sí? Si decimos que la canasta de consumo X es al menos tan preferida a la canasta de consumo Y, eso va a ocurrir sí, solo sí, en el espacio de los reales, el número real que en la utilidad de X, en la utilidad de la canasta X, es mayor o igual a la utilidad de la canasta Y. ¿Sí? Es el... Entonces, fíjense, la función de utilidad permite transformar de algo totalmente abstracto, que es nuestra relación de preferencia, lo llevamos a una operación matemática muy simplificada que nos dice que simplemente que la utilidad de X, que es un número real, es mayor o igual a otro número real que la utilidad de Y, en la utilidad de la canasta Y, y si eso ocurre es que está guardando la preferencia. ¿Sí? Dada esta definición, existe lo que le llamamos nosotros propiedades que se pueden desprender de esta función de utilidad. ¿Y cuáles son las propiedades que se pueden desprender? Dada esa función de utilidad que representa la relación de preferencia, se cumplen las siguientes condiciones, que si nosotros obviamente decimos que X, la canasta X, es estrictamente preferida a la canasta Y, lo que estamos diciendo, sí, solo sí, la utilidad de X es mayor estricto a la utilidad de Y. ¿Sí? El número real de X es mayor al número real de Y. Y también
si decimos que X es al menos tan preferido, ahí esto ocurre sí, solo si la utilidad de X es igual a la utilidad de Y. El número real de X es igual al número real de Y. ¿Sí? Entonces, esto va a ser relevante porque, por ejemplo, ¿cómo podría yo considerar todas las canastas que son indiferentes? ¿Por qué? Porque aquí dice X al menos tan preferida. El capítulo pasado de preferencia habíamos visto el conjunto de indiferencia, ¿sí? O las curvas de indiferencia, que era el conjunto de todas las canastas que eran indiferentes una de otras. ¿Cómo yo puedo encerrar y puedo saber que existe ese conjunto? Bueno, a través de la función de utilidad. Porque si yo tomo un conjunto de todas, saco la utilidad de un conjunto de canastas de consumo y llego al conjunto de canastas de consumo, saco todas las que tienen la misma utilidad, todas esas que tienen la misma utilidad pertenecen al mismo conjunto de indiferencia. ¿Sí? Y de la igual manera, si yo saco la utilidad de todas las canastas de consumo y me da que hay un ranking, acá están las canastas que tienen mayor utilidad, acá están las canastas que tienen igual utilidad y aquí están las canastas que tienen menor utilidad, estoy formando los conjuntos que son al menos o mejores, al menos tan preferidas a ese conjunto de indiferencia y estoy obteniendo los conjuntos que son inferiores o donde el conjunto de indiferencia es al menos tan preferido a ese otro conjunto. ¿Sí? Entonces, la utilidad, dado que es un número real, dado que es un número, nosotros sabemos trabajar con números y estamos acostumbrados a trabajar con números. Esa transformación del espacio de bienes a espacio de números reales nos permite clasificar y decir cuáles son las canastas que son mejores, las que son igual a las canastas entre sí y las que son peores. Y permite rankear y generar este ranking. Es por eso que la utilidad cumple la siguiente condición. Solo el ranking de alternativas es importante. Me permite la utilidad hacer esta separación entre los conjuntos que son más deseables, los conjuntos que son menos deseables y los conjuntos que son indiferentes de canastas. No me interesa el valor, el número en sí, sino el ordenamiento que me permite generar a través del número. Eso para mí es relevante. ¿Por qué? Porque fíjense, la función de utilidad no es simplemente una transformación numérica de pasar del conjunto de bienes o conjunto alternativo a conjuntos de canasta al conjunto de bienes de números reales, sino que más bien es ese número que mantiene la preferencia o mantiene el ordenamiento. Eso es lo relevante, mantener el ordenamiento. Entonces, el ranking para mí es importante y por eso, la utilidad es tomado en cuenta como una implicancia desde el punto de vista no de cardinal, sino desde el punto de vista ordinal. Cuando hablamos cardinal estamos hablando del valor. No tiene implicancia en términos de valor. No tiene mayor importancia que diga la utilidad de esta canasta de consumo es 20. Que diga que la utilidad de canasta de consumo es 20, digo, ¿y para qué sirve? No sirve de nada eso. Que la utilidad sea 20. Sí tiene implicancia en términos de ordinalidad, orden. Si yo digo que esa canasta de consumo vale 20 y esta otra canasta de consumo vale 10, lo que yo estoy diciendo es que la preferencia por esta canasta es mayor que la preferencia por esta otra canasta. Yo puedo decir que X o esta canasta que vale 20 es al menos tan preferida a la canasta que vale 10. Eso es lo relevante. Entonces el número no es relevante. Y dado que el número no es relevante, uno puede hacer infinitas funciones de utilidad. ¿Cómo? Haciendo transformaciones crecientes monótonas de esa función de utilidad. ¿Por qué? Porque si lo importante para mí es guardar la preferencia, guardar el ordenamiento, si yo a la función de utilidad le voy sumando un valor positivo y le voy sumando otro valor positivo, fíjense,
yo voy a seguir manteniendo el mismo orden de preferencia. Si yo hago una transformación monótona creciente de esa función, yo voy a seguir manteniendo la preferencia. Es decir, pueden haber infinitas funciones de utilidad que permitan desarrollar la misma preferencia o el mismo ordenamiento de preferencia. ¿Sí? Entonces, volvemos al mismo punto. No nos va a importar el número, porque si podemos hacer 20 funciones y nos van a dar 20 números distintos, entonces el número ¿para qué sirve? Para nada. Pero sí, esos números permiten mantener los ordenamientos, permiten mantener el orden de preferencia, es porque esas funciones de utilidad que se generaron a partir de una función madre o de una función inicial, que fueron transformaciones monótonas crecientes, es porque mantienen el orden de preferencia y eso es lo importante. ¿Sí? Algunas, algunas propiedades que podrían ser deseables de las preferencias. Y ya habíamos hablado de esto en la clase pasada. Primero, la convexidad de la función o de las curvas de diferencia o de las preferencias. ¿Qué significa que una preferencia sea convexa? Entonces, vamos a definir una relación de preferencia satisface la convexidad si para todo X e Y perteneciente al set de elecciones o set de alternativas X mayúscula, se tiene lo siguiente, que X decimos que es al menos tan preferido ahí. ¿Sí? Es decir, ¿en qué conjunto estamos? ¿En el conjunto de indiferencia o en el contorno superior? Estamos en el contorno superior. En el conjunto de todos los bienes que son al menos tan preferidos a ese bien Y. Entonces tenemos una canasta de consumo que es Y y tenemos un bien X o una alternativa que está en el contorno superior. Por eso dice que X es al menos tan preferido ahí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que la combinación lineal entre X e Y también sigue siendo al menos tan preferido ahí. Para todo alfa entre 0 y 1. Sin incluir el 0 y sin incluir el 1. ¿Sí? Es decir, si ustedes hacen, por ejemplo, va a tener todo el conjunto de indiferencia. Y si ustedes permiten buscar un X que está en el contorno superior, cualquier X del contorno superior, y yo hago una combinación lineal, todas las combinaciones lineales van a ser al menos tan preferidos eh, a ese bien en particular o a esa canasta de consumo en particular. Todas. Y eso significa que es convexa, al menos tan preferida. Y va a ser estrictamente convexa, siempre y cuando, por ejemplo, tenemos las canastas de consumo X e y además podríamos tener otro Z, ¿sí? Que todos pertenecen, donde X es distinto a Y, son tres canastas de consumo diferentes. Decimos lo siguiente, X es al menos tan preferido a Z, perdón, Y es al menos tan preferido a Z, ambos son al menos tan preferidos. La combinación lineal entre X e Y es estrictamente preferido a Z. Y eso es estrictamente convexo. Entonces tenemos tres canastas de consumo. Las tres canastas, la canasta X es al menos tan preferida a Z. La canasta Y es al menos tan preferida a Z. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente, de que fíjense, Z está en un contorno inferior, porque es menos preferido a X y Y. Y X e Y está en el contorno superior de la curva de indiferencia de Z. Si Z está en el conjunto de indiferencia, X e Y está en el contorno superior. Entonces, todos los bienes del contorno superior de X e Y, si yo hago la combinación lineales de estos, de X e Y, toda esa combinación lineal va a ser estrictamente preferido a Z. Va a ser estrictamente preferido a Z. ¿Por qué? Porque está en el contorno superior. Ok.
¿Qué interpretación tiene la existencia de de la convexidad? En la literatura, la convexidad tiene una interpretación práctica, pragmática, que es que las personas tienen gustos por la diversificación. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un gusto por tener diversificación de bienes, es decir, significa que sus preferencias son convexas. Un individuo con preferencias convexas prefiere combinaciones de X e Y de manera equilibrada. No le gusta, por ejemplo, puros pantalones, no le gusta puras chaquetas, no le gusta solo zapatos, solo carteras, solo algo en particular, sino que le gustan los equilibrios. ¿Sí? Entonces, el equilibrio representa la convexidad, o la convexidad representa los equilibrios que a los individuos les gusta mantener de los bienes. Y otra interpretación relevante es que, dado el equilibrio, la tasa marginal de sustitución es decreciente. ¿Cómo definimos obviamente la tasa marginal de sustitución? La tasa marginal de sustitución es el sacrificio que debe hacer un individuo de un bien para incrementar otro bien de tal manera de mantenerse en la misma curva de indiferencia. Veíamos la clase pasada, ¿se acuerda los ejemplos de la manzana y el plátano? Habíamos distintas tasas de sustitución. Esas tasas de sustitución eran constantes. ¿Por qué? Porque siempre era el mismo sacrificio. Por cada dos manzanas o por cada una manzana, él sacrificaba dos plátanos en una oportunidad. Y después en la parte B decía, por una manzana él sacrificaba un plátano. Ese intercambio era siempre el mismo. Y lo decía ahí, siempre para mí es ese intercambio igual. Eso es la tasa marginal de sustitución, que para mantenerte indiferente entre las canastas de consumo, tú tienes necesariamente que sacrificar un bien en particular por otro bien de tal manera de mantenerte en la misma curva de indiferencia o mantenerte indiferente una de otra. ¿Y cómo podemos llegar a eso? A través de la diferenciación de la función de utilidad. Si decimos que el movimiento de la función de utilidad, que es el diferencial de U, es cero, ¿qué estamos diciendo? ¿Se está moviendo la U? No se está moviendo. Si no se está moviendo U, ¿qué está pasando? Si no se está moviendo U, lo que estamos haciendo es mantener constante X. Estamos manteniendo constante la utilidad. Y lo que estamos diciendo es que al mantener constante estamos en la misma curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque volvemos. U permite generar ranking. Y si dada U tenemos puras canastas de consumo que entregan el mismo U, que no se mantiene, no se mueve, sino que se mantiene constante, lo que estamos diciendo que todas esas curvas de indiferencia o esa curva de indiferencia mantiene el mismo nivel de utilidad. Todas esas canastas de consumo mantienen el mismo nivel de utilidad. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa el diferencial de U con respecto a X, y este diferencial de U con respecto a X le llamamos nosotros utilidad marginal. Entonces, la derivada de la función de utilidad con respecto a X, y esta es la derivada parcial. ¿Qué significa la derivada parcial? Manteniendo todo lo demás constante. Manteniendo los otros bienes constantes de la canasta de consumo, estoy derivando la función de utilidad solo con respecto a X. Manteniendo todo lo demás constante, la utilidad marginal de X por dx, la utilidad marginal de Y con respecto a Y, y esto es lo que tenemos acá, utilidad marginal de X y utilidad marginal de Y. Si despejamos eso, la pendiente de la curva de indiferencia, que es este diferencial, esta pendiente es la utilidad marginal de X partido por la utilidad marginal de Y. Y lo que estamos diciendo es que la tasa marginal de sustitución describe esa cantidad adicional del bien X que el consumidor necesita recibir para mantener su nivel de utilidad, cuando la cantidad de Y se reduce en una unidad, o dicha de otra manera, lo que implica es una
es una compensación de cantidades o lo que yo necesito para equilibrar la canasta de tal manera de mantenerme en el mismo nivel de utilidad. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución es en disminución, implica que el consumidor, cuando aumenta la cantidad de dotación de un bien, necesita eh, una mayor proporción o el cambio que le genera esa mayor proporción de un bien en su satisfacción es menor. ¿Sí? Implica que los consumidores necesitan recibir cantidades cada vez mayores del bien X para poder aceptar mayores reducciones del bien Y. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que si yo necesito disminuir una cantidad de camisas, necesito más pantalones. Y si tengo más pantalones, voy a necesitar mucho más pantalones para poder disminuir una unidad de camisas. Y dicho de otra manera, si yo aumento, tengo pocas camisas y aumento una unidad de camisa, puedo sacrificar hartas unidades de pantalones por esa unidad de camisa. ¿Sí? Ahora, en la función de utilidad podemos definir ciertas cosas, por ejemplo, la utilidad media, que sería la utilidad dividido por el número de bienes de un bien en particular, de una canasta, pero la mayor parte de indicadores que se utilizan, la utilidad marginal es el mayor indicador, que es el cambio marginal en la utilidad que genera el incremento de X. Ahora, ese cambio marginal es un cambio que va a depender de los bienes de I. ¿Por qué va a depender? Porque dadas las características de esta tasa marginal de sustitución, que no es constante, sino que es una tasa marginal de sustitución que disminuye, entonces esa tasa marginal de sustitución tiene una interdependencia entre los bienes de X y los bienes de Y. Y por último, la última definición, ya terminando con esto, es que una relación de preferencia satisface la no saciedad si para todo X perteneciente al conjunto de preferencia hay otro paquete del conjunto X, por ejemplo, Y, que pertenece obviamente a este conjunto de alternativas, que se prefiere estrictamente a X. Es decir, Y es estrictamente preferido a X. Lo que estamos diciendo que dentro del conjunto de alternativas siempre hay un paquete que se puede preferir estrictamente al paquete X. Siempre. Y no solamente siempre, sino que allá va a haber una alternativa que obviamente va a ser mejor. Y eso tiene que ver con que a los seres humanos les gusta más a menos. ¿Sí? Entonces es demasiado general esta definición. ¿Por qué? Porque podríamos pensar canastas que se incrementan abruptamente. Por ejemplo, yo actual mi canasta puede ser 2 peras y 2 manzanas. Pero de repente yo te ofrezco 100 peras y 2 manzanas. ¿Tú las vas a preferir? Sí. Pero fíjense la distancia entre esas dos. Es una canasta demasiado grande. Ves una otra canasta, por ejemplo, una canasta en donde yo tengo un auto y otra canasta en donde yo no tengo un auto. Y yo te ofrezco la canasta ahí que agrego un auto. Y tú decís, sí, la voy a querer porque tiene un auto adicional. Fíjense la diferencia entre una canasta que quizás tenga pera y manzana y ahí le agregamos un auto. Es es una diferencia abrupta, demasiado grande. Entonces la pregunta que nace detrás de eso es qué tan lejos tienen que estar Y de X. Entonces, dada que uno puede considerar conjuntos demasiado diferentes, demasiado amplios, que obviamente uno diga, sí, voy a desear ese conjunto Y que es demasiado grande, con características en donde hay mucha cantidad de X, mucha cantidad de todos los bienes en esa canasta de consumo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos definir la no saciedad para el que no considere esta exacerbación detrás de la definición? Entonces, una definición más local, que se llama no saciedad local, es que una relación de preferencia satisface la no saciedad local si para las canastas de consumo X pertenecientes al set de alternativas de canastas de consumo y
existiendo un épsilon mayor que cero. ¿Qué significa un épsilon? El mismo épsilon que para la definición de límites que ustedes conocieron en cálculo uno. El épsilon es un valor positivo, estrictamente, pero puede ser 0,00000000001. Entonces estamos hablando de un épsilon que puede ser muy pequeño, no es cero, porque no dice que es igual a cero, no es cero, es positivo, ¿sí? Entonces, dado ese épsilon, que puede ser cualquier número positivo, pero puede ser muy pequeño, hay otra canasta de consumo y que tiene una distancia, y la distancia es la distancia euclidiana entre y x, de tal manera de que esa distancia es menor a ese épsilon, que es mayor que cero. Estoy diciendo entonces que en ese x hay uno que está muy apegado, que es muy parecido a x. Y si se cumple la no saciedad local, ese muy apegado siempre va a ser estrictamente preferido a x. ¿Sí? Entonces es una definición muy fuerte de la no saciedad local. Y lo que estamos diciendo es que si a mí, por ejemplo, me ofreciera un cambio positivo del consumo de un bien cualquiera de la canasta, yo voy a preferir estrictamente. Por ejemplo, si yo tengo dos peras y dos manzanas y de repente me ofrecieran a mí 2,000000000 una manzana versus dos peras y la tengo que intercambiar con otra canasta de consumo que tengo dos peras y dos manzanas, yo voy a preferir, aunque sea ese diferencial marginal, aunque sea no hay mucha diferencia. Es un 0,001 de más cantidad de manzana. O quizá una mejoría en calidad. Es decir, tengo dos manzanas y dos peras. Pero acá en esta canasta se ven más lindas las manzanas. Dada que se ven más lindas, fíjense, son dos manzanas y dos peras, las dos canastas. Pero en una canasta tengo un cambio marginal muy pequeño que tiene que ver con que se ve más linda. Está más brillosa, está menos sucia, están más cuidadas, están menos machacadas. Son cambios muy marginales, muy pequeños. Pero esos cambios muy pequeños van a hacer que yo prefiera esta canasta de consumo a la otra. ¿Sí? Entonces igual tiene una cierta lógica. Cuando uno entra al supermercado a ver las manzanas y las peras, no elige cualquier manzana cualquiera. Uno a veces las toca, las mira. Y son todas manzanas y peras que se parecen mucho entre sí. Pero tienen cambios marginales. Y el hecho de que yo elija esa manzana y no elija otra manzana, ¿sí? Significa de que estamos demostrando o mostrando empíricamente que tenemos cierta no saciedad local porque tenemos cambios muy marginales en la canasta de consumo que hace que las prefiramos esa canasta de consumo. ¿Sí? Un abrazo a todos, esperando haya quedado claro, esperando vamos a, durante los ejemplos, vamos a ver ejemplos de utilidades marginales, vamos a ver ejemplos de tasas marginales de sustitución, obviamente para poder entender más claramente, pero me importa que ustedes entiendan los conceptos de manera principal.